Muy buenos días, hermanos, hermanas. Estamos aquí en esta mañana con una motivación de gratitud. Dios ha sido tan bueno con nosotros al tener a un siervo de Dios, Pastor Miguelito Carvajal, pero hace una semana él partió para la presencia de nuestro Dios y no fue posible que las iglesias que querían estar presentes pudieran participar, pero hemos creído conveniente hacerlo en esta mañana. ¿Quiénes lo conocieron? No necesito explicarles nada quién era, ¿no? Pero sí, para quienes lo recordamos y para quienes no lo conocieron, que podamos sentir que fue un siervo de Dios. Vamos a pedir que Mary eleve una oración para encomendar este tiempo en las manos del Señor. Oremos, hermanos. Querido Padre, gracias te damos por esta mañana, una mañana muy especial, porque este día te pertenece a ti y es para la alabanza de tu gloria, Señor. Queremos elevar nuestra oración, elevar nuestra alabanza, nuestra adoración al único, a nuestro Señor Jesucristo y a nuestro sabio Dios. A ti sea la honra y la gloria, Padre, por siempre. Señor, pero también queremos honrar la memoria del pastor Miguelito, Señor, que tú has decidido llevarle a tu presencia. Él está disfrutando ya, Señor, de todas tus promesas que tienes preparado para todos tus siervos fieles. Gracias, Señor, porque como cuerpo de Cristo nos unimos en un solo sentir, dándote la gloria a ti por la vida de él. Y también rogamos por su familia para que tú les consueles. Gracias por este tiempo, Señor. Ayúdanos a concentrarnos realmente en la adoración hacia ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Tenga la bondad de tomar asiento. Tenemos una reseña histórica que queremos compartirla con ustedes. Y como siempre, vamos a ver datos que no están en la vivencia diaria de la iglesia. Hay datos que usted no conocía ni yo tampoco. En primer lugar, él fue hijo de una familia riobambeña y a la edad de los 12 años fue llevado a Quito al convento de Guápulo para que llegase a ser sacerdote franciscano con un deseo inmenso de conocer a Dios. Transitó por el seminario católico, pero por sus dogmas no fue posible cumplir con ese propósito de conocerlo a Dios. En su ordenación sacerdotal, bajo los ritos de ese entonces, acostado en el piso boca abajo, el obispo puso su pie sobre su nuca, le hizo una invocación para servir a la iglesia más allá de sus intereses personales y familiares. Hasta le cambiaron su nombre a Fray Fernando Carvajal. En su búsqueda de la verdad, luchó contra los dogmas de la Iglesia Católica. Así surgió el inicio de encontrarse con la verdad de la revelación bíblica. Si Jesús no predicó la enseñanza completa, ¿por qué la Iglesia Católica tiene que hacerlo? Fue su gran pregunta. Como estudiante del seminario, construyó un receptor de radio muy elemental, ya que no había contacto con el exterior, y en ese elemental radio escuchó la radio HCJB y la exposición bíblica. Le abrió un nuevo horizonte espiritual. En una noche oscura que cobijaba su cuarto, salió de su corazón el grito desesperado de pedir a Dios respuesta a su crisis. Hablar con sus superiores para abandonar los hábitos fue una decisión muy dura y difícil. Después de 10 años de servir en el convento, salió huyendo de su sacerdocio, pero también huyó de su familia, de sangre, por no ser aceptado por los suyos. En una familia de piel morena de Guayaquil, que asistía a un templo evangélico, pudo ver el amor de Dios por el estilo de vida que tenían.
Le cuidaron durante un mes por estar enfermo y sin dinero, pero en ese tiempo el deleite de la palabra de Dios cambió su vida. Para entrar al seminario Alianza de Guayaquil, le hicieron un desafío y era que en la calle 18, zona roja de ese tiempo, inicie una iglesia. Con la convicción que la palabra de la cruz es locura para las personas, pidió a Dios que le permita ser un loco. Y en medio de la zona roja y su peligro, fluyó el mensaje de la cruz. Con 5 personas convertidas, obtuvo el paso para bautizarse en el templo evangélico y la siguiente semana al Seminario Bíblico Alianza. Su primera iglesia en la zona roja permitió ver la obra maravillosa del amor de Dios. Uno de los líderes del sector se convirtió a Cristo, le discipuló, luego estudió en el seminario y llegó a reemplazarlo al pastor Miguel cuando éste se trasladó a otra congregación. Esta pequeña narración muestra el interior de un hombre que, con un llamado genuino, marcó la historia en nuestra nación de lo que significa ser un pastor con poder por la sencillez y la humildad de su corazón. Hoy se encuentra en el cielo, gozando de la presencia de Dios, sin lágrimas, sin dolor, sin enfermedad, dejando un precioso legado para toda la iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera. De esta manera, la Iglesia Emanuel eleva una oración de gratitud a Dios por la calidad de vida de su siervo, el pastor Miguel Carvajal Díaz, y oramos para que el Señor dé paz a todos sus hijos, Eunice Carvajal, Rubén Carvajal y Miguel Carvajal, y con toda su familia. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Hebreos 13:7. Vamos a ponernos de pies y oremos por la familia. Hay un dolor profundo, hay una necesidad de consolación. Yo creo que la iglesia somos parte de esa consolación. Oremos. Padre Celestial, una vez más queremos elevar nuestro corazón, nuestra voz delante de ti. Y en esta vez queremos pedir por la familia del pastor Miguel Carvajal, sus hijos, sus nietos, por Miguel que está tan lejos, Señor, y no pudo venir, y que tú consueles su corazón, que tú fortalezcas su ánimo y que ellos recuerden siempre a nuestro querido pastor Miguel Carvajal como un siervo tuyo. Igualmente nosotros trataremos de imitar algunos aspectos de su ministerio, de su personalidad, de su humildad, para poder proclamar tu palabra, así como también él lo hizo. Bendícenos en esta mañana y que la adoración total es para ti, para tu nombre. La honra y la gloria sea para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, por favor. A continuación, el Ministerio de Comunicaciones ha preparado un video a sí mismo con una reseña histórica y gracias a las fuentes que hemos podido recabar tenemos este pequeño video. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló.
dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue mi ser cuando Él me transformó. Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. En los peligros su aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Ya libre soy, Dios me salvó, mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Y cuando unción por siglos mil, brillando este corazón, yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó, su amor que me salvó, su amor que me salvó. Ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor, sublime gracia.
En este momento queremos invitar a nuestra hermana Verónica Vázquez de Uribe, quien nos va a hacer una pequeña semblanza de lo que fue el pastor Miguelito Carvajal como el maestro en el seminario bíblico de la Alianza. Buenos días, mis amados hermanos, hermanas. Estamos aquí para dar gracias a Dios por la vida que Él nos da y también por el ejemplo y testimonio del pastor Miguelito, como le conocíamos, el pastor Miguelito Carvajal, y el honor y privilegio que nos dio de haberlo conocido. Quisiera empezar con uno de los penúltimos mensajes que Él envió el 8 de octubre que dice: cada mañana te saludo con gusto, no por costumbre, sino porque me nace del corazón. Dios le concedió al pastor Miguelito el don de ser maestro, y él no era un maestro solamente de cognición o de manera cognitiva, él era un maestro de corazón. Y esto es lo que él expresa justamente en este mensaje: te saludo no por costumbre, sino porque me nace del corazón. Dios le concedió al pastor Miguelito este don de maestro, y él era un maestro de mucha ternura, de mucho carisma, que siempre procuraba llegar a las personas de todas las edades, sean niños, jóvenes o adultos. En el año de 1991 lo conocí por primera vez en la iglesia Nueva Jerusalén, a donde acudíamos los hermanos de esta iglesia, la Alianza Emanuel, para ser bautizados, y pude disfrutar de sus enseñanzas como un maestro muy ilustrado, pero a la vez un maestro muy sencillo, alegre, amable y guía en la forma de buscar con anhelo a nuestro Dios. En 1998 ingresé al seminario bíblico y tuve la oportunidad de compartir todos los años de estudio en el seminario con él. Como rector del seminario bíblico fue un maestro muy ordenado, recto, con capacidad administrativa, visión. Como maestro de griego, él poseía un conocimiento muy amplio, pero muy sencillo y práctico a la vez. Él nos guiaba tanto en la escritura, en la pronunciación y traducción, pero era un maestro no solamente de una asignatura, sino de muchas asignaturas más, y en cada una de ellas teníamos vasto conocimiento. Pero a pesar de eso, él siempre mantenía su humildad, un hombre humilde, generoso al transmitir sus conocimientos. Él no se guardaba nada, él lo daba todo. El objetivo era aprender para enseñar a otros. Era un maestro muy entregado, muy capacitado y también muy estratégico, que jamás dejó de estudiar ni de escribir. Y él transmitía la sabiduría que recibía de parte de Dios. Aquí en la iglesia lo pudimos tener como director de la Academia Bíblica, siempre animándonos a continuar con la enseñanza de la palabra de Dios y la sana doctrina. A pesar de su edad y la pandemia que hemos vivido hasta los últimos de sus días, él permaneció como un buen maestro actualizándose y ninguna estrategia le superó. Él seguía enseñando por todos los medios y muchos recibíamos sus mensajes, Facebook, Messenger, WhatsApp, y era un privilegio el poder recibir sus enseñanzas y sus escritos, cargados de anécdotas de su propia vida, de su experiencia, escritos sencillos y fáciles de comprender, en donde nosotros podíamos disfrutar de esas experiencias, y nos instaba a buscar, mientras vivamos, a nuestro Salvador Jesucristo y reconciliarnos con el Padre Dios y vivir una vida fiel y valiente que afirme que somos cristianos de verdad, como fue su último mensaje en Messenger. El último escrito que recibimos en WhatsApp fue con fecha el escrito, ¿no? El 6 de octubre, en donde él nos decía en Gálatas 6:8, porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Como un maestro, él siempre ilustraba, y aquí tenemos unas pequeñas semillas de frijol, de canguil, de lenteja. Y él decía esto, justamente lo que él está diciendo en este escrito, y lo que nos dice la palabra en Gálatas 6:7, no te engañes, hombre,
Ciertamente lo que siembras, eso vas a cosechar. Si nosotros sembramos lenteja, no vamos a cosechar frijol. Si sembramos canguilito, no vamos a cosechar lentejas. Entonces, si nosotros en la vida sembramos maldad, sembramos gastar el tiempo en cosas que no son adecuadas, eso es lo que vamos a cosechar. Pero si nosotros sembramos realmente la palabra de Dios, sembramos dedicación, compromiso, entrega con el Señor, eso es lo que vamos a cosechar. Y eso es lo que el pastor Miguelito quería enseñarnos también, su semilla, la semilla que él deja. Es realmente una semilla de esperanza, de amor, de siempre buscar la palabra del Señor. Y en el último escrito, él dice, haz tu decisión hoy. Hoy es el tiempo que nosotros debemos decidir, hermanos, que estamos con vida, vivir una vida de acuerdo a lo que Dios le agrada, vivir una vida firmes en el Evangelio. Y si no hemos conocido del Señor, buscar esa esperanza. Y termino con el último mensaje que él envió el 12 de octubre que dice, aunque la vida te dé 1000 motivos para renunciar, tal vez tendremos 1000 motivos para renunciar en este momento, enfermedad, angustia, tristeza, necesidad, falta de empleo, tendremos miles de razones para renunciar, pero él dice en su mensaje, Dios te da 1001 motivos más para seguir adelante. ¿Cuántos tenemos la esperanza del Señor en nuestras vidas? Amén. Y esa esperanza es la que nos motiva a seguir adelante, hermanos. Aunque la vida nos dé 1001 motivos para renunciar, Dios nos da 1001 motivos para seguir adelante. Que ese mensaje y esa semilla crezca y permanezca en nuestro corazón. Dios les bendiga. La década de los 70 fue la década en que comenzó su ministerio pastoral, el pastor Miguelito Carvajal. Y en esa década cantábamos himnos que han quedado grabados en el corazón. Entonces queremos recordar esos viejos himnos, pero que seguiremos cantándolos hasta que muramos, ¿no? ¿Cuál es el himno que vamos a cantar? Cuando anuncie el arcángel que más tiempo no habrá. Les invito a ponerse de pie para cantar esta alabanza. Cuando anuncie el arcángel que más tiempo no habrá y aclare esplendoroso el día final, cuando todos los salvados se congreguen ante Dios, entre ellos yo también tendré lugar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Resucitarán gloriosos los que han muerto en Jesús, las delicias del paraíso a gozar, y triunfantes entrarán en las mansiones de la luz. Para mí también habrá dulce hogar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos a Cristo anunciando su amor, mientras dure nuestra vida terrenal, y al fin de la jornada con los salvos por Jesús entraremos en la patria celestial. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Amén. Amén. Tomen asiento, por favor.
En ese momento invitamos al pastor Nelson Guachamín. Él también va a hacer un recordatorio de nuestro querido pastor Miguel Carvajal como un pastor. Amada iglesia, buenos días. Que el Señor continúe bendiciendo nuestras vidas. Recuerdo hace 21 años, yo todavía era un bebé espiritual en las cosas del Señor. Y recuerdo un día, miércoles 7 de la noche, estaba orando por una iglesia. Y al fondo pasaba por una iglesia y había sido el pastor Miguelito que estaba enseñando la palabra. Así es que entré y me encantó. Al final se reunían en grupitos de 3 y se ponían a orar. Y cuando tocó mi turno, yo dije, yo no sé orar. Era un bebé espiritual. Y alguien dijo, usted es un bebé. Y yo no sabía qué me quería decir con eso de que soy un bebé. Hace 21 años. Recuerdo una vez se acercó y me dice, respecto a la Biblia que yo tenía, ¿no? Había sido la Biblia de los Testigos de Jehová, es la única que tenía yo. Vaya y queme, eso no es la Biblia. Imagínense cómo me quedé. Ese fin de semana compré mi primera Biblia. Recuerdo también en el valle, veía libros como aquella de llamada de medianoche, ¿no? Y después me enteré que era el pastor Miguelito que me visitaba. Él no escatimaba esfuerzos, no importaba la distancia. Recuerdo una noche, un viernes, 10:30 de la noche, por la Alonso de Angulo. El pastor Miguelito caminando con su Biblia y la esposa al lado, a buscar a sus ovejitas. Los domingos, antes del culto, hacían cola para recibir consejería del pastor. Su sabiduría, su mansedumbre, lo hacían muy carismático a él. El pastorado fue su pasión. Se entregó con vida, alma y corazón, como se puede decir. Irradiaba mucho amor. Había hermanos que decían papi y a la esposa mami. Lo consideraban sus padres. No necesariamente sus padres espirituales. Prácticamente el pastor Miguelito fue mi mentor. Él me trajo acá. Él me inició en la prédica allí en la iglesia Nueva Jerusalén. Y podría decir que en él se cumple lo que el Salmo 78, 72 dice en la palabra de Dios. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Los pastoreó con la pericia de sus manos. Puedo decir que en él se cumple ese salmo. Alguien en el ámbito cristiano dijo, los que ya han partido es porque han terminado su misión aquí en la tierra. No así los que aún quedamos todavía. Se ha ido un formidable pastor, un digno emulador del príncipe de los pastores, Jesús. Amén, hermanos. Nosotros creemos en las promesas del Señor. El pastor Miguelito las creyó, las vivió y ahora las está disfrutando. Y una de esas es que más allá del sol, nosotros tenemos un hogar. Vamos a entonar esa alabanza al Señor y también
que eso quede en nuestro corazón, la esperanza de que estaremos también con Él más allá del sol. Aunque en esta vida no tengo riqueza, sé que allá en la gloria tengo una mansión. La alma perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Así por el mundo yo voy caminando, de pruebas rodeado y de turbación, pero a mi lado viene consolando mi bendito Cristo en la tentación. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol. Tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. A los pueblos todos de linaje humano, Cristo quiere darles plena salvación. También una casa para cada hermano voy a prepararles a la exaltación. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol. Tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Tengan la bondad de tomar asiento. También Merisita va a hacer una memoria de lo que fue el pastor Miguelito como un hombre que supo aconsejar, un consejero con la palabra del Señor. Para mí es un poco difícil conversarles esta situación, pero recuerdo cuando yo tenía 19 años y hace muchos años atrás, muchos problemas en mi familia disfuncional y anhelaba siempre que los problemas menguaran, que se acabaran, y era muy difícil por mí misma. Mi abuelo le gustaba escuchar la HCJB y en esa emisora salió una propaganda que decía
Quito al encuentro con Dios. Venía el gran predicador Alberto Motesi. Y yo dije, yo me voy a ir a la campaña porque quiero buscar algo debe haber que ponga paz en mi vida en mis 19 años. Y me fui con mi prima a la campaña en la noche y fue un toque tan especial de Dios en mi vida en esa noche. Y me dieron luego una consejera, una jovencita, para que hablara conmigo después de que yo acepté a Cristo en mi corazón en esa campaña. Pero como todo joven, a veces no se tiene la experiencia ni se sabe qué hacer. Esta jovencita no supo qué hacer ni qué decirme, simplemente tomó mis datos y todo se acabó en ese momento. Y parecía que eso no trascendió más. Pero yo había tomado una gran decisión, ya después yo lo podía entender, y era aceptar a Cristo en mi corazón. Al pasar el tiempo, pasó unos días y tocaron a mi puerta y en nuestra casa y me llegó una carta. Cuando cogí esa carta, nunca había recibido una carta en mi vida. En ese sobre había 2 papeles, 2 hojas y una carta. Me puse a leer a solas y era una carta de amor para mí. Una carta enviada del mismo Dios para mi vida. Y la leí y me mostraba cuánto Dios me amaba y cuánto Dios estaba interesado en mi vida y me hacía recuerdo de que había tomado una decisión muy importante y era aceptar a Cristo en mi corazón. Y decía, esa decisión nunca le tomé en poco, porque usted ahora es hija de Dios. Usted tiene que seguir creciendo en el Señor. Le animo porque Dios le ama. Cristo dio su vida por usted. Siga adelante en los caminos de Dios. Y muchas otras palabras más que me llenó mi corazón de un amor profundo a Dios y de gracias a Dios, porque había alguien que se había interesado en escribir esa carta para mí. Y al final de la carta firmaba Miguel Carvajal. En la hoja que estaba con esa carta estaban las direcciones de todas las iglesias del sur de Quito. En ese entonces yo cogí ese mapa y me dirigí a la iglesia, que ahora es la iglesia Manuel y antes era en la Mena 2. El pastor Miguel Carvajal fue para mí ese consejero que me guió a Dios, me guió a la iglesia. Y yo le hacía acuerdo al pastor Miguel cuando él nos casó. Y él decía, yo soy el culpable ahora de estar casándole a esta pareja, porque esa carta me guió por mucho tiempo y fue para mí un consejero y poder llegar a Cristo, a sus pies. Y luego Dios nos guió también para ser pastores de la iglesia. Y como pastores, para Él fue nuestro consejero. Cuando había momentos difíciles, no había nadie mejor que pedir un consejo al pastor Miguel Carvajal. Y Él siempre abrió sus puertas. Hasta el último que estaba aquí en nuestra iglesia, Él abría sus puertas de su casa. Siempre generoso, siempre amable, mucho amor y sencillez y humildad en su corazón. Y por eso es que este versículo debe ser una base, un fundamento para los siervos de Dios y también para todo el que quiera y ame y respete a Dios. Y Él para nosotros fue el pastor Miguel Carvajal. Él fue un pastor para nosotros y nosotros queremos, como dice aquí, acordarnos de nuestros pastores que nos hablaron la palabra de Dios
considerando cuál haya sido el resultado de su conducta, y también queremos imitar su fe. Gracias a Dios por la vida del pastor Miguel Carvajal, a quien hemos amado muchísimo. Por eso siempre estamos agradecidos a Dios, porque Dios es muy grande, muy amplio. No hay límites para Dios. Y queremos decirle en este momento cuán grande es Él. Pongámonos de pies, adoremos a nuestro Señor. De sentarse, por favor. También nuestra hermana Jimena de Romero,
quiere recordar al pastor Miguel Carvajal como el mentor. Bueno, buenos días, queridos hermanos. Bueno, realmente aunque nos llena de tristeza, a la vez también estamos muy contentos porque sabemos que el pastor Miguelito está disfrutando de la presencia de Dios. Y no quisiera solamente expresar palabras porque de pronto a veces se nos olvidan muchas cosas y por esta razón voy a leer todo aquello que el pastor Miguelito representó como un mentor. Las acciones hablan más que 1000 palabras. Nos inspiran esas acciones cuando encaminan hacia lo valedero, hacia lo que Dios quiere, hacia planes de vida y de bien, como nos dice en Jeremías 29:11. El Señor lo hace a través de personas que irradian ejemplo. El ejemplo hace que cada verdad asuma nuevas y mayores dimensiones. Una verdad teórica puede volverse intensamente real cuando lo vemos encarnada en una persona de carne y hueso. Así estimo que fue la vida del pastor Miguelito Carvajal. Para mí, para mi familia y para muchísimas personas más, una persona real. Su vida y su legado han trascendido porque todos los que tuvimos la oportunidad de conocerlo, acogimos una huella en nuestras vidas. Y hoy yo quiero compartir una hermosa cualidad de mi pastor Miguelito, el ser mentor. ¿Qué implicó la mentoría a cargo de nuestro pastor Miguelito? Son muchas vertientes, pero hoy por el tiempo solamente quiero mencionar algunas. El amor y la fidelidad a Dios. Cualidad digna de imitar, siempre lo vimos sirviendo. Era el primero en estar presente en cualquier proyecto. Y era el primero en motivar el cambio. Pacificador y manso. Jesús dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. En Mateo 11:29. El pastor Miguelito siempre ponía la paz, siempre mostró su humildad, nunca refutó a alguien de la misma manera, poniéndose al nivel de la euforia, sino que más bien siempre tenía una respuesta amable y una sonrisa. Desarrollador de liderazgo. Siempre iba observando el potencial de las personas y proveyendo una oportunidad para que cada uno desarrolle sus dones y talentos. Nunca se le vio un celo ministerial, más bien siempre permitía que uno pueda incursionar en el liderazgo. Mostró lo que significaba seguir fiel a Dios hasta el final. Siempre se sometió a la voluntad de Dios sin recompensas inmediatas, peleó la buena batalla como muchos podrían concluir. Espero que Dios muestre siempre su voluntad en su vida. Un hombre de oración, siempre el primero en los cultos de oración y en cada visita enseñando cómo mostrarse como varón de oración, transmitía y vivenciaba el creerle a Dios. Visitador, iba de casa en casa a evaluar a sus discípulos, dar soporte en las tareas que enviaba a realizar, sobre todo a dar unas palabras de ánimo y fe para proseguir pese a las dificultades de la vida. Y mi caso en particular, podría enunciar a viva voz que el pastor Miguelito fue el iniciador del ministerio en mi casa a través de mi hermano. Quizás ni me hubiera imaginado previamente, pero fue también quien me invitó y me animó a estudiar en el seminario. Siempre me preguntaba qué había aprendido y cómo lo estaba poniendo en práctica. Entonces reforzaba mis conocimientos y alcances. Luego con los años y aún en distintas congregaciones seguía pendiente de nuestro ministerio junto con mi esposo y complacido de ver que estamos sirviendo y dando lo mejor para Dios. Una vida de ejemplo. Nuestro pastor Miguelito cumplió lo que dice Mateo 28, 19, 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Una de nuestras principales formas de clasificar los años con mi esposo y que ahora lo transmitimos a los jóvenes es medianamente la línea del tiempo que imparte
el doctor Clinton, conforme también lo aprendimos del pastor Carlitos Varela. Entonces mirábamos con nostalgia que la aproximación al ocaso crepuscular como la última fase de desarrollo en esta línea de tiempo va alcanzando más y más a nuestros mentores que han podido depositar un legado en nosotros para dar continuidad a aquella antorcha de fe, liderazgo, esperanza, de vivencia al estilo de Cristo. Él fue un mentor, fue discipulador, nato quizás, no dejaba a nadie solo cuando representaba potencialidad o cuando necesitaba un seguimiento. Enseñó con su vida el poder del Evangelio, prestó ayuda y estuvo atento en todas las veces para dar una guía apropiada, para dejar huellas como inicié diciéndolo. Que todas estas cualidades y el ser mentor encauce a nuestra vida, también pueda mostrar a Cristo así como nuestro pastor Miguelito lo hizo, nosotros también estamos llamados a hacerlo. Seamos siempre mentores. Hasta pronto, pastor Miguelito, y que su ejemplo y ese legado vive en cada uno de nosotros. Gracias. Cristo es la peña de Oreb que está brotando. Que es agua de vida, que Cristo es para nosotros, también sea derramada a través de cada siervo de Dios a quien lo necesita. Vamos a ponernos de pie y entonemos esta alabanza. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de sabor. Cristo es la vida y amor de los amores, Él es la eterna fuente de la salvación. Ven a buscarla en tu triste condición, refresca el alma, refresca todo tu ser. Este es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de salud. Amén. Tomen asiento, por favor. Y ahora invitamos al pastor Carlos Varela. Él quiere mencionar al pastor Miguelito como un gran hospedador. Él siempre estuvo con sus puertas abiertas, las puertas de su casa siempre abiertas para aquel que lo necesitara. Que el Señor les bendiga.
Qué alegría ver la iglesia del Señor repleta de sus hijos. Yo me he ausentado bastante tiempo de los cultos. Mi corazón está lleno de alegría y de gozo. Bueno, honrar al pastor Miguelito en realidad es honrar a quien estuvo detrás de la vida de él, Dios. Fue un siervo de Dios, un verdadero siervo de Dios. En realidad no hay palabras para hablar todo lo que él representó para su iglesia y por supuesto también para este servidor. 37 años hace que le conocí. Él me bautizó, le bautizó a mi esposa, a mis hijas, a mis nietos, a mis hermanos cristianos, a sus hijos, le casó a mi hija, a mi otra hija, a mis sobrinos. Él puso el fundamento de mi fe, me enseñó a amar la palabra de Dios, me llevó al ministerio, en donde ahora yo sirvo a tiempo completo casi. Siempre me apoyó. Se me pidió que hable acerca de un rasgo de la vida de él, de su carácter. El Miguelito Carvajal, hospedador. Los que visitaron su casa pueden dar testimonio de que casi siempre había alguien en la casa de él. Siempre las puertas de él estaban abiertas para recibir. Y cuando uno llegaba, no faltaba una tacita de café, un pedacito de pan. Pero él no solamente abría las puertas de su casa, lo más importante y posiblemente lo más difícil, abrir las puertas del corazón. Él tenía su corazón abierto para la gente. Él amaba a la gente. Él amaba a la iglesia. Yo recuerdo en una ocasión, tuvimos un retiro de pastores de la iglesia de la Nueva Jerusalén y hicimos una dinámica y consistía en hacer que, cada familia pastoral teníamos que hacer un dibujo, un escudo de armas, no que represente a nuestra familia. Pero ¿qué hizo el pastor Miguelito? Se le pidió que haga un escudo de armas de la familia, pero como para él su familia era la iglesia, dibujó el templo y en el centro un corazón. Ese fue el escudo de armas de él. Hospedador, hospedador. Cuando los pastores venían, así pastores para algún evento, siempre le buscaban a él primero. Y yo recuerdo una vez, en el año 2016, hubo un congreso iberoamericano que organizó la red de multiplicación y Evangelismo Explosivo de Latinoamérica fue invitado a aquel congreso y tenían que venir los directores nacionales de Evangelismo Explosivo. Bueno, cada uno se pagaba su pasaje, pero se pedía que el país anfitrión le consiga un lugar donde hospedarse y también la alimentación. Bueno, entonces como nosotros éramos anfitriones, teníamos que conseguir hospedaje para los directores nacionales de Evangelismo Explosivo de Latinoamérica. Y bueno, y comencé a buscar en algunos lugares. Y bueno, por diferentes razones, obviamente, entendibles, no, algunos hermanos, o la mayoría no pudo. Entonces ya se acercaba el día del evento y yo me puse nervioso. El pastor Miguelito, ¿cómo no se me ocurrió antes? Pastor Miguelito, estoy en este aprieto. Solamente eso dijo, bueno, tráigales a mi casa, ¿no? Y ahí le estuvo como 4 o 5 días.
Por la mañana les preparaba el desayuno y cuando regresaban por la tarde, la comidita. Así era el pastor Miguelito, ¿no? Un hombre manso, ¿no? Éramos un contraste. Yo soy más impulsivo, ¿no? Y como dijo Jimenita, él nunca alzó la voz a nadie. Cuando le provocaban, él no respondía igual. No, y quiero terminar con esta anécdota. Un día sábado, se había terminado ya las clases de evangelismo explosivo y estábamos ya para salir a la casa, cuando de pronto cerca de la iglesia había un drogadicto, era bien violento, bien violento. Entonces él comenzó a insultar a los hermanos que estábamos adentro en el templo, pues no. Bueno, felizmente las puertas estaban cerradas, pero como eran rejas se veía y hablaba, ¿no? Entonces yo salí y le dije, ¿qué te pasa? ¿Por qué gritas? Estás en el templo del Señor, ándate de aquí. Fue y cogió una piedra, un molón, y lanzó contra la puerta. Cuando yo veo que desde lejos venía el pastor Miguelito, ya me preocupé. Dije, le va a coger y le va a pegar. Cuando llega el pastor Miguelito y le dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué te portas así? Cuéntame. Y ahí ese hombre violento se puso a llorar y le abrazó, lo que significa la mansedumbre. Qué lindo. Entonces, repito, honrar el recuerdo de Miguelito Carvajal, mi amigo, mi mentor, mi pastor, es en realidad honrarle a Dios, porque él era un hombre lleno del Espíritu Santo. Gracias. Otro himno precioso que cantábamos a voz en cuello, el que habita al abrigo de Dios, sacado del Salmo 91. Qué lindo poder adorar a nuestro Dios con este salmo. Pongámonos de pies, por favor. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor.
así profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, para siempre seguro estará. Caerán 1000 por doquier, mas a él no vendrá yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré así profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar y yo siempre su nombre alabar. Tenga la bondad de sentarse. Algo que tal vez quedó como un secreto, pero es bueno recalcarlo también ahora, ¿no? El pastor Miguelito impulsó también el apoyo económico para construir este templo. Él consiguió un préstamo sin intereses y de esa manera pudimos fortalecer el apoyo económico para que esto no quedara a medias. Entonces también es bueno pensar en que Él quiso ayudar en esa área. Queremos invitarles que el próximo domingo, igual a nuestros cultos regulares, el domingo 8 de la mañana y 9:20 el segundo. Perdón, el próximo domingo, sí, gracias Raymond. Tenemos un solo culto, vamos a tener el culto especial por el Día del Pastor. Vamos a unificar los dos cultos, así es que venga a tiempo, a las 10, y podamos también recordar a aquellos que servimos como siervos dentro del pastorado. Muy bien, vamos a despedirnos y vamos a ponernos de pies, vamos a orar. Oremos. Señor, te agradecemos por esta mañana. Has sido tan bueno con nosotros al tener de cerca a uno de tus siervos, Señor, el pastor Miguel Carvajal, que ahora está en tu presencia. Y hemos tenido la oportunidad de decir gracias, Señor, por este siervo. Gracias, Señor, por sus enseñanzas, por todo lo que él significó para esta iglesia y para otras iglesias más que donde él estuvo como pastor. Bendice a su familia, consuélalos, ayúdalos, Señor, a superar esta pérdida. También clamamos por todas las iglesias donde hace falta pastores, que tú sigas levantando siervos y siervas para llevar tu palabra, mientras más lejos mejor, Señor. Que no haya rincón de este planeta donde no se predique tu palabra. Te clamamos y queremos que tu bendición también nos acompañe en todas las situaciones que estamos viviendo, en nuestra familia, en la salud, en la economía, en las decisiones laborales y todas las situaciones que nos toque enfrentar. Te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.
Amén. Amén. Que el Amén. Señor les bendiga. Amén. Un fuerte abrazo a Bendiga. cada uno de ustedes, mis hermanos.